Baisha pamba pina kuina na ame ayuma geruma pm ping de programa nyan de programa entero betewa peja no vagina geraba adorado hermano cuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafrán, Itapúa, Paraguay, vive pina yepuita soma penendiepe acotembia por eve amigo pm peti abrazo rompe espaldamante ya yepuru yendrembia pocos te dia araguaja ya jauri yema es el hermano cuera vejeza yo pues que nada más 595-985-162-975 apembo apendeñe por andumí peikwa pamoigo hinama era papá penumerito apeisa ya yo servía baño putuhan apea copa pirame ja este imagina buye que entero vete ape Evangelio de nuestro amado Yahushua HaMashiach, me imagina Juan capítulo 5 verso 39 mañiqueda edición número 271 lomita imagina 300 ovejas aina abuye que entero vete ape mejare ya pues acape peisa veí Roel Sergio neve ya pujar ya de ate shara angamui katuaya hupina Facebook YouTube katuya hupia veina Telegram WhatsApp ja peisa ina lo mitañan de recao pues veñan de topa o topa paitañan de programa cuero ñe punuive edición número 1 viejina abuye que Roel Sergio peisa veíamos aran viajar hina pe lo mita activa suipi o audio ñandere en tu lo mita hina sistema radio WhatsApp upive ja te imagina radio WhatsApp radio peguaya ñandere en tu WhatsApp upive ja te imagina abuye que entero está tapi sacuera primero para piete ja ya pues acá pero ahí primera vez ogendúa hina hoy ogendúa capítulo 5 vie hoy ogendúa 4 vie ja oiga tú ya de seguía muy te ñe pues muy ya año potama se compañero uy bueno ya oye tengo que son más 595-985-162-975 lo mira ya voy a permitir a tiempo ve ya hasta yo besa pero casi mío va a vender ñe putio mi vende aporte y mi vende ofrenda pega con número de peñe comunica ya ñe mongueta y mi lo ita catugo peñe mongueta se vaina imagina hoy me llamo vaigo 539 a 40 ya mañana porque son vaina de día araina capítulo 5 ya opa pota y te imagina ejemplo ya de con que está 39 a 8 versículos bien la pinta 47 ve sí ya opa pota y tema otro capítulo más ya me que tu carne o ya yo pues ya más ya pues bueno a ver con lo está por anduve 539 gurí si solamente existía el Antiguo Testamento o ya existía algunos manuscritos del Nuevo Testamento cuando el Mesías se refiere en Juan 5:39 acerca de la Escritura mañana o sea a ver 5:39 coge y escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí no está poniendo hoy mapa algunos escritos en tiempo del Mesías del Nuevo Testamento ya eso empezó ya oye entendés porque digo oye ese de o sea algunos y que evangelio ya posiblemente se refiere ya a algún primer evangelio escrito pero según haberlo está poniendo entonces dayare cuengo ahí upea que la evidencia bueno la opinión pues está hoy ya belleza esa posiblemente se refería a un primer evangelio que ya estaba escrito allá pero maramba esa figura la historia no hay hasta ahora no hay evidencia no hay documento no hay nada de que en tiempo del Mesías ya existía ya algún evangelio que algún evangelista que escribió acerca de él no la historia porque él era el primero que estaba diseminando esto en su tiempo allá es más la historia evidencia de que
va ebio mapi con la escribita ya la va ebio la ne ira o terminal el ministerio va esa evangelista viola oñe por una escribía ya no hay sentido duda ya para tal vez se disculpa tal vez ya se pojí miro pero no se va a referir en ningún momento a un escrito del Nuevo Testamento que no entendéis ya Moisés es un predicaina. Si alguien escribió, bueno, si vos decís, bueno, alguno escribió ya un primer evangelio, o sea, Yahshua llegó o leeta la evangelio llegó, digo, o Yahshua acá, bueno, alguien no escribí, imagínate, se ha predicado cosas, camina la libro, tipo coanga ella, no está, y busquen mi libro, y escritor me ve, donde me la predicador, pero no se refiere a eso. Apego y claro y te la se entender pesa ya que no habiendo evidencia de que en ese tiempo ya existía un escrito mesiánico, o sea que hablaba, oye, o de su evangelio, la forma que él predicaba, ¿sí? No hay poli. Entonces, obviamente, se estaba refiriendo a la ley y los profetas, a los salmos. O sea, toda la escritura que se tenía en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ya desde jamás años, pero no se refiere a ningún escrito del Nuevo Testamento. Si algunos y posiblemente ya Marco ahí pone Marco él la escribirá ella, pues hija, posiblemente Marco ya o escribí mi mismo dije se va las cosas, pero no hay completo ahí pues allá. Esos son conjeturas. Ya es a mí Marco mero Marco o escribí guripea a veces de ella recoina pea ni fecha más o menos aproximado de los evangelios ya comprobada ya porque y encontré muy de fecha, o sea, si no voy a especular pareíta, güey. En el sentido de que ya es la cosa sin evidencia. O sea, a mí había mañamita peaje y había Evangelio de Mateo, escrito aproximadamente entre el año 60 y 65 después del Mesías. Es Mateo, así es que pues, si es Mateo, yo lo escribí más en tiempo del Mesías, no es. Yahshua le llamó a Mateo, ¿se acuerdan? A Leví. Inmediatamente un Leví yo escribí también. Y no aprender para ver allá o escribí también no hay sentido. Es negocio, por si por la duda alguno dice que es Mateo, pero lo está y Marco, posiblemente Marco ya, pero no hay sentido y ahí porque va esa talla yo ir a completar la emisión a Marco ya escribí también ya mañana la Marco escrito aproximadamente, mami vea, 55 a 65, más o menos 55 a 65 años después del Mesías, o sea, tampoco puede ser Marco. No pega eso, esas conclusiones y acá está de otro vaso. Ya Mateo, Marco, Lucas, ya esa misma Eva Lucas. Ya sabe, ya me hago evidencia ahí, si no pude. Lucas, escrito aproximadamente en el año 60, después del Mesías. ¿Ya? Está por ahí, me mete lento, y 5 años, me voy a ahí. Y el Juan, y ande ya subía ahí, pega tú, ya revisata. Ese está lo en el último. Bueno, ya es el mismo, bajo pegarle y fecha de. Y el Evangelio de Juan, ya escrito aproximadamente 90 después del Mesías. Y es a mí 90. Apocalipsis, eso se me cae como ya me volvió ahí. Claro, y uno y tal ya pio le pregunta se ya mamá ya.
Yo ayer escribí del año 90 y entonces vamos a mirar un poco Apocalipsis, mira un poco, o sea, casi el mismo tiempo, más o menos en el 95, eh, después del Mesías. 5 años y llorar ahí, cuesta. 90-95 después del Mesías. Apocalipsis. Así es que no. Imposible, los hermanos fuera. Y cote más evidencia ya es la que si a ver 5:39 oye refería al Mesías de algún escrito del Nuevo Testamento imposible. Ya se llama 50, 60, 65, 90, 95 años después. Oye escribí. Entonces, descartado totalmente, vea oye es a ver de algún escrito del Nuevo Testamento. Bueno, para siempre ya entender ya alguna parte del Nuevo Testamento y la palabra de Dios y Reina Valera. Entonces, o la escritura obviamente, ya automáticamente ya acá a que se está refiriendo a algún escrito del Antiguo Testamento. Porque ya esa vaina la escritura, el Evangelio fue escrito ya más o menos 50, 60, 65, 90, 95. Entonces no hay posibilidad, estudió personas preparadas, eruditas, capacitadas, filólogos, mío estudiar de la letra, años vamos antigüedad, o Japón de está la arqueología bíblica, namprena, toda una ciencia y con evidencia. Carbono 14 o me dijo y la radiación tiempo por más o menos, ¿no? Si o figura para algún papiro, venda y póripa, la papiro pero de TV, pues ya escribía, güey. O si figura en algún rollo de cuero. Entonces, están como ahí, ¿no? Ya analizar, andas ahí, bueno, a ver, tal versículo, ve el Mesías, oye, es de la Escritura, pero algo, oye, es del Evangelio, ya está vivo. Bueno, cuidado con eso. O algún discípulo que dijo, a ver, discípulo del Mesías, oye, es mañandé, iñandé, tal cosa, ya, oye, escribí pama, cuidado. Hay que ver, cuando habla un discípulo del Mesías, oye, es discípulo del Mesías, y si se refiere al Evangelio o a la Escritura, ya es al contexto. Va, exactamente lo ñea. Es importante voy a conocer ya los 5 primeros libros, o algunos libros proféticos, Jala peteñi discípulo del Mesías o nombraron mi anda ya pillamos ahí. Y hasta evangelio pandema, vea doctrina pues pandema. A palo y cual. Pero no es así. Bueno, entonces, la mañanita VIN 5, ya cumplían ya en el protocolo ya voy a pasar por el filtro de VIN. Ustedes escudriñan la escritura porque les parece que en ella tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Escritura. No especifican ahí, ustedes escudriñan el evangelio, no, porque el Mesías es el que está hablando. Ahora, el tipo de la enseñanza del cual él estaba haciendo, al cual se le llama evangelio, ya, del Antiguo Testamento, de los dichos de lo enseñado por el Padre al pueblo de Israel, o sea que no se está refiriendo a una doctrina nueva acá, una escritura nueva que ya existía, que no. Penigo peiturara pe ñande yarañe eriru porque pm upb topata hate kobe opave ima amia umi ñande yarañe eningo a oñe hacer eje guaje. Y sí, y ya claro, vayan de ya aclaramos forma de allá los 5 primeros libros de ya topa en el Mesías. Era muy te sabe ti video. Vete mita hijo, vete mita cuña y hija o explicar y que la
desde Génesis o explicás y Apocalipsis ve el Mesías allá, va esa pone la del Mesías cada libro allá. En alguna cosa la gente a concordar con gente de fuera así, porque desde el Génesis, los 5 primeros libros, oye, él el Mesías, pero en forma simbológica allá. Entonces, Paño de ella explicaba el cordero, la roca del cual fluye el agua que fue pegado por Moisés en hambre. O esa oye o acue oye monaco juguipe o kene ponola por yucaja angaipa, o sea el ángel de la muerte, no es demonio, no es Satanás también eso. Entonces pues no me o que yucacho que fuera en Egipto, y bueno, entonces hay muchas señales del Mesías allá en esos libros, y así también llegó que algunos profetas hablaron del Mesías. Y bueno, a eso no se refiere acá. Y Katuma Yeikeina, entonces, versículo 40, digo. Y Abejina, antes de rechazar al Mesías, ya habían rechazado la palabra o la instrucción de Yahweh de sus doctrinas. Puede ser así acerca de los judíos. Antes de rechazar al Mesías, los judíos, opinión a mí, ya habían rechazado la palabra con la instrucción. Sí, entendemos. La doctrina fuera ya rechazamos hoy peamos y en voy a ahí pamos y la instrucción de Yahweh, o sea, mandamiento, ya es directo por porque instrucción ya era lo que no tenemos allí, la mandamiento o la ley. Afuera gente te iba hoy pea o anular o ñemoquini o cambiar o transformar o muy otro. Y bueno, a pecha jugar, va cierto ahí. Vea o y ahí nada o opinión y mío ya. Primero rechazado y claro, o rechazamos y la mensaje del Mesías. Va a rechazar la mensaje del Mesías porque acuerda el mamointo rechazado, güey. ¿Por qué? Porque la mensaje del Mesías, por curamos la ley, los mandamientos, los profetas, Moisés y los profetas allá. Entonces, yo digo, yo anular con Mateo 5:17. Entonces, como que acuerda que hoy por rechazado o cambiar y por mandamiento de hombres, según Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, sí, del versículo 6 en adelante, ustedes me honran de labio para afuera, su corazón está lejos de mí, pecha y me jefe profeta, Yahshua y Yueca. Anular el mandamiento de Elohim, sabemos por obra mandamiento de hombre, tradición de hombre, es sencillo, vea. Entonces, si rechazan al Mesías, es porque ya rechazaron el mensaje del Mesías, que se basaba en la Torah, en la ley. Y por ahí, ¿verdad? Bueno, calle explicando, la única manera, esa la icatuja de fuera, la ogendula explicación correcta de la Torah. Si ellos como maestros, ¿cómo podían escuchar la explicación correcta de la Torah si ellos mismos estaban enseñando muchas cosas que no estaba dentro o estaba permitido por el Padre? Habla acá, o sea, otra opinión acerca, o sea, y pregunta acerca de los fariseos allá. Y sí, la única manera era el Mesías. Algo que muy en de gurí, aplicamos ahí de gurí. O rechazar al Mesías, vamos a aplicar a la Torah pura, ya la enseñanza pura, la instrucción correcta. O sea, la verdadera enseñanza que estaba vigente en ese momento por boca del Mesías, únicamente, porque pegó, oye, por un mi discípulo fuera, pero en ese momento Yahshua era el que tenía las interpretaciones correctas. Para malinterpreta Pablo o otro Haisha, hombre. La misma cosa, oye, ya puede evangelio igual. Bueno, y tal, cada uno fundar la congregación y nada, bueno.
o lees hasta vez, hoy cuando ve las cosas, o lees, y ape y yande tal cosa, tal cosa. A veces uno de una opinión, ¿no? Y según el versículo tanto, y acá se refiere a tal cosa, hija. Ya, yo de mañana andas y este verano, a ver, Mateo, cuando na coite habla y mi opinión, hina. Upea con de gente leño, o explicar el evangelio a hija. O hija Shaitela, evangelio, pues, o muy upea allá, según Reina Valera. Pero, o muy, yo leí explicación, hoy cuál hay, hasta ahí, vengo a pifiar. A lo estamos leyendo, upea, para ver el libro. Ahora voy a paiter. Entonces memorizando más la y que tal cual predicador, la interpretación de tal cual predicador. No me va a poder más no me va a poder más la discernimiento. No analiza más espiritualmente en baepas y se realmente para peñe. ¿Acaso apoya ya upa? Entonces, claro, a fariseo fuera un pape tapepe, fuera y haisa, fuera y a veces y fuera jueves, según el jajam, el sabio fulano sultano, upeala iñando este hija, ella que pesa, de la discusión de los rabinos salió tal ley, tal mandamiento, de la discusión de los rabinos. No hice de la Torah, de la ley de Moisés. Midrash, Midrashin, vamos. Tacanón, una ley judía. Para ni entender a lo que está la Pablo, o la ley de, ya entender por ahora, oye, página Reina Valera, uno explica por ahí, y apetece ley, obra de la ley. Antes de ahí no va a la diferencia entre la ley de Moisés, que no especificó ahí, o la obra de la ley, entonces entendemos hasta la ley de Moisés, ponemos a la ley de la Moisés, la nueva ley. Bueno, a repetir, imagina, acá estoy a veces. Bueno, también a pregunta yo, imagina, ya te toca llegar una cosa. Verso, entonces 39 ya aclarado, más 5:39, ya y sencillo y tima. Escudriñar la escritura se refiere al Pentateuco, se refiere a la Torá o a la ley de Moisés, ¿sí? Como así también libro profético y salmo y cuera. Ya no se refiere en ningún momento no habla de una nueva escritura del Nuevo Testamento que habla del mismo Mesías o algo por el estilo. Bueno, y entonces ni veina se cuyere para más. 40. Y no, bueno, escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dirá, por eso. Pero ese puede entender la seres de guaco angape la nape cumplir una ley nape estudiar y la Moisés escribía pues. Pues me gusta y parto ni ese de pago ya explicaba ya más o menos profeta levantaré en medio de Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:18, 19 umías allá. Entonces esta parte puedo o incluía al Mesías, pues acá me pillamos ni empeñas acuerda la ley, la y conocimiento, la y estructura acuerda, la y doctrina acuerda, o sea, y muy peor y me pubará la Torah, ya eso, no, pepiwara, nada, los 5 primeros libros, pepiwara, mina mi profeta, eva, pepiwara, mina me salmo, mi agoñe, esa me va, y sigo pero cota vida eterna, la la pende doctrina, porque la pende doctrina, pende ya jatao, cada uno ve con la pende interpretación, pero que ya, bueno, y parte de ella, la hijo está de caño para erráis porque ignoráis las escrituras hoy en ti parte hoy. Pechado y pan, eso es que no piscuáis las escrituras. A ver, esa escritura de los ñees, caminan, puede ver pasaje, ya esa, no se mandó ahí mismo, pues. Cuando iría en el Nuevo Testamento, hay una Pentateuco y la mitad.
Sí, es que Pentateuco profético, todo donde habla del Mesías, acuérdate, pues no lee yo mío. Entonces, o el Mesías, o cumplir para la profecía, cuando pillé yo mi bollo se va. Porque se acuerda, pues y Hassan se íala, y Rabino se íala, y antepasados se íala, entonces ley, mandamiento y todas esas cosas, y todos sus ritos y sus tradiciones. O priorizado mía. ¿Entendés, vaina lomita? Entonces, el padre de 40 veces es directo, más o sea, oye, puticho de pea. Anda pe yusengo, se anda ve, y catujan, echa pere, copete, cobe, añete. Va, porque o explica por nada su escuela la escritura. O muestra carta su escuela la escritura. ¿Eh? O entendete y que esta y te ley, la escuela vio la jaja, ya su explicada su escuela. O cumplían, pecha, na pe, ya po, pecha. Oye, puta, eso, escuela, esa mi discípulo, ve. Entonces, escuela, oye, arrepentita, oye, pues, abuelo, que macanada. Como hija, otro ley, o practica, otro ley, o otra doctrina. O porque agüere la palabra de Elohim, oye, arrepentita, curija, ojo, putita, perdón para vida eterna, pues, cuando ya puedo, pero todo lo que llegaron al Mesías, reconociendo que él era hijo de Yahweh, es a la Mesías, orujati mensaje bien limpio, sin contaminación de la Torah, de los mandamientos, de los profetas, todo eso alcanzaron salvación. Añandeo cutillan de ahí. Lastimosamente, en Neoía, ahí está la congregación. Hoy purúa la Yashuarera, como Yahshua Yurupe es la palabra, pero realmente Yahshua de Iribea. Dice el Mesías, dice el Evangelio, así habló nuestro Salvador. Dos oyeter, ahí laos. Entonces, la escritura o ley y los profetas, según P40 pelliquero, oye, es siempre acerca del Mesías. No, que el Mesías. Aún algunos mandamientos acerca de sacrificios o festividades era sombra del Mesías, indicaban al Mesías que estaba esto en el Pentateuco, ¿exacto? Religiosamente, entonces ya en el tiempo del Mesías, no pillé, ya pone, no, había sido la sombra del Mesías y nada, angago la Mesías la realidad, la ya explicamos ahí, Uri. Y tiene algunos mandamientos que hasta que venga el Mesías van a estar vigentes. Y aún en tiempo del Mesías. Así es que ya escudriñar la escritura. Pero es cierto. Ya escudriñar, ya estoy pecado. Ya hasta el fondo, hasta la raíz. La raíz vengo ñanguajea, de hogajo, pepane, ña saingo paguri. Bueno. A ver, aquí pregunta, según Juan 5:40, ¿cómo recibirían la vida eterna? ¿Cómo recibirían la vida? Bueno, ya te explica, te ha explicado. Ese ya está explicado. Sí, porque tenían que escuchar al Mesías, bueno, ya al Mesías, hijo de Yahweh, el Mesías enviado de Yahweh, allá, jojenduan a la enseñanzas o cumplían a mi mandamiento, Yahshua Omboea. Oye, Mongaraitara, a ver, según Hechos 2:38. Upesa, uquetas y cuey, la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31:33, ñandero puti, ñandero pe promesa del nuevo pacto allí, que ana, pues ve, y la ley ya vos muy tajaña de corazón, esta ñande en Guanala, tú ñande, esta supe en Guanala, estaba, pueblo, allá, pero con la ley del corazón, aún allí, Hebreo 8:10, ¿verdad? Entonces, de esta manera alcanzaban salvación. ¿Por qué? Porque creían todo lo que el Mesías vino a enseñar y se arrepentían por haber creído otra cosa o haber enseñado otra cosa o haber dirigido su vida en base a otra doctrina. Oye, arrepentirlo, se arrepintieron, algunos dobles, porque o recibí Juan al Mesías, oye, voy a Juan al Mesías, vos en Juan Peñe, primero ya pues vive arrepentimiento, inmersión o bautismo de arrepentimiento o purificación con Juan el Bautista, jaupea tú, ya pues bautismo de aceptación al Mesías, allá, Jera, oye, bautizáis y vi, o recibí Juan el Espíritu Santo, y purificáis y vi por medio del Espíritu Santo, en ese bautismo. Y bueno, según Hechos 2:38. Entonces ahí accedían a la salvación. No aprenden de papo, no hay uno y también poniendo ya se está ya clara y nada. Bueno, ojalá, ojo que si rechazaron la ley los profetas,
pues yo lo estaba poniendo ahí. Entonces va esa con abajo putir la salvación sin el Mesías y sin la ley. ¿Y quién se salva entonces? Buena pregunta. Ahora, la mala más orecó los dos, la interesante a la niña por anduna. ¿Quién tiene a los dos? ¿Quién tiene al Mesías y la ley y los profetas? A los tres, wishan. Erecon al Mesías, la ley y los profetas. Según Jeremías 31, 31, 33, erecon a la ley de corazón. Jerobián la profeta, cuera Geía, acerca del Mesías y del nuevo pacto, o Inhasha Ibe Jeremías 31, 31, 33. Tres recuerda. Entonces los mitad va el ya puede con anga. A ver los mitad poniendo, entonces como oye salvata ya. Y los que entran en el pacto, va y votar en el que acepta que los mandamientos están vigentes, el que le acepta a Yahshua HaMashiach, el que le adora a Yahweh, el que está en Jeremías 31, 31, 33, el que se bautiza en el nombre de Yahshua HaMashiach, Hechos 2:38, a la esposa, para ver no puede ver audio, característica de la esposa verdadera del Cordero, o para importante y ejemplo. A Pepe se explica para la diferencia, la cada, porque Pepe está lo mitad ya pise guri, pero bueno, ese flex se hace lancear lo mitad, se pregunta. O defender a Nambrena. Y ahí se mascaró muchas cosas porque Pepe güey ya le paité la característica la realmente más bala y ya más balanda, ya más bala de mireco de Yahshua y quién lo que es una esposa adúltera. O más para la esposa, pero ¿dónde hay? Veamos allí metido. O sea, el que anda diciendo que está bajo la gracia, que no tiene necesidad de entrar en Jeremías 31, 31, 33 para guardar los mandamientos y ser pueblo de Elohim, está en peligro. Lo siento. Así de fácil. Bueno. Obviamente los judíos rechazaron al Mesías, pero ¿qué pasa? No se quedaron con la Torah pura como dice acá. O sea, algunos sí. O sea, ¿qué pasa con los judíos que rechazaron al Mesías, pero se quedaron con la Torah pura? Y bueno, ahora, hoy coteé el sacrificio del Mesías allá, para perdón de pecado. De hecho, ellos son el pacto y la promesa, ¿cierto? De ellos con el pacto y la promesa. Entonces, vas a decir, si vos decís, si es para ellos nomás, si ellos están dentro del pacto y la promesa, entonces pues, y razón de que la no lo vi y jamás la Mesías, además que después contenta la Mesías. Entonces Mesías huyen de antes, vio. No, primero vino ahí, no fue recibido. Ojo con esto. Pero eso no quiere decir que todos los judíos van a ir a condenación. Porque también hay profecía, creo que Ezequiel o Zacarías el que habla, no recuerdo bien. Pero Pablo también habla de eso en Romanos. Que muchos israelitas se van a salvar. Y me injertados y ya con proceso. Pero uno de los profetas, no recuerdo sinceramente si era Zacarías o era Ezequiel, que dice que cuando venga el Mesías ellos se van a lamentar. Ya está ahí o ya convertida ahí. Entonces ya hoy coñan hoy en incredulidad, que todo el mundo ya mientras y de lo mitad. Está por un lado. Tampoco no es que estoy defendiendo la situación espiritual de los judíos, pero a este me pega a ti propósitos a ella ya. No yo he profetizado acá. Entonces es necesario creer en el Mesías porque el apóstol Pablo habló y dijo, no solamente por obra la justificación, sino también la fe en el Mesías. Entonces eso va para todos. Bueno. Y entre los cristianos, el que le tiene al Mesías y no tiene los mandamientos, y bueno, están en lo mismo. Aunque esté aplicado, aunque esté, andan de religión, andan de salvar, de salvar a la ciudadanía. ¿Por qué digo que te va a salvar tu ciudadanía? Porque, apóstol Pablo, Efesios 2, 11, 12, que ñandeñe fuera de la ciudadanía del Mesías, pero el Mesías rupi ñandeñe dentro. Hañanemba ema la palto la promesa.
¿De qué está hablando? También podemos decir que ahí está hablando de Jeremías 31, 31, 33, de la promesa del nuevo pacto, ñande ya Pepe, injertar en la ciudadanía de Israel, ya adquirió pues ciudadanía, ya aceptable al Mesías, ya aceptable la Jera, ya Mongaraípe Jera, o huyan del Espíritu Santo, hayan de injertar. El sacrificio del Mesías, por medio del Espíritu, estamos injertados dentro de la ciudadanía de Israel. Romanos capítulo 11, versos 17 y 11, 24, y de Pablo, por Pablo, injertado en el buen olivo natural, a la buen olivo natural de Israel. Añade olivo cahuye y voy a injertar ese, coño de israelitas, mío. Sin esa ciudadanía, no podés reinar. Lo siento. No puede uno pertenecer al reino. ¿Por qué? La pacto de la promesa del reinado en el periodo milenial es para los que son pueblos de Yahweh. Apóstol Pedro, y que nosotros no éramos su pueblo, pero ahora somos pueblos de él también allá. O sea, ahí entonces, ve que un pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. O sea, nación santa y apóstol Pedro, allá, Pedro 9:10. Nación santa y se tenta, a la tentan costera, la nación del cual habla Pedro tiene nombre y es Israel. Entonces, Pablo ahí hoy por la misma cosa, Efesios 2, 11-12, Israel, que ciudadanía Israel. Efesios 2:19, y que ahora somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos, dice, ñande ya formamos, ya recoma upe israelita, cuera, orecoa, ciudadanía, abei, israelita, mañande ahí, conciudadanos en cuera, y va a llevar abei. Así es que solamente creer en el Mesías y no entrar en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 33 con la ley del corazón no te permite ser parte del pueblo escogido para el reinado. Hendri haowe, haema, hapecha, pea hoy comprobado. Es mañana por antes. Hamo pea o aportar y vea la misma cosa pe Jeremías 31, 31, 33, Hebreo 8:10, aniere ese no pe Antiguo Testamento van a ir en Hebreo 8:10 la misma cosa. A mí otro versículo me han de confirmar. Pablo se iñan de esa pues coñan de Jevila israelita. Para ver cuál se ve no ve cara YouTube la oveja perdida de la casa de Israel. Hoy en YouTube ahí en español caraíñe haya por programas era Inyección de Esperanzas era la página. UPVP de caja, puede topar unos cuantos estudios castellanos. Puede acuitebe hoy las ovejas perdidas de la casa de Israel. Puede pele mi pejendumiu, peando también la versícula pepillata más para la orreinata. Allá, va, pues cuando hayan de Jehová, porque lo estamos cañindo ahí. Bueno, ahí metí iglesia, esa denominación era tal, ese ya salvo, mandaja. La denominación, pertenece a este grupo religioso, pero no ya puede salvo, y mira, dentro de la promesa del pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, expresado en Hebreo 8:10, y punto, uima, bueno, mira, Juan 12, 49, 50, Mateo 19, 16, 17, la vida eterna tiene conexión con creer al Mesías. Entonces, y guardar los mandamientos. Respondiéndote a este que dice, si en qué consiste la vida eterna. Lo mismo que le preguntó para ese mandó ahí te digo versículos. Mateo 19, 16, 17 están a leía. A la misma pregunta ya apoya Yahshua Baby. Entonces va, ella voy a llevar a la ya salvaje, la vida eterna ya ocutijando. Es sencillo, es Miami, Juan 12, 49, aparte de creer en el Mesías, tenés que guardar los mandamientos. Apóstol Pablo y Romanos capítulo 2,
versículos 12 y 13. No son los oidores de la ley los que tendrán justificación delante del Padre, sino los hacedores de la ley de Moisés. Pero, paremos yo a Juan 12, 49, 50, Mateo 19, 16, 17, Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, Reina Valera y de Dios, y la fe en Jesús. Así es que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Josué HaMashiach. O sea, las dos cosas: ley, mandamiento, o la Torah o la ley de Moisés, y creer en Yahshua HaMashiach, pero ya pones de santo, pesa y cuana la santa. Así es que hablemos en el programa ahorita. Cuando llamo un poco ya yo topata poco y estén de más, ahí tengo y me voy y mañana día, más mañana de arabo, llamo más ya fui piñando en mi poco de araba. Ser horrible ser en los abuelos, añi me abuelo yo día para el programa Rufi era vagina, atorado hermano, pues ya yo topata poco y estén de shalom, bendiciones, hasta mañana.